Mira, me lo voy a borrar. Aquí hay gente en el video. Eso es como me creo, no sé, no sé. Puta madre, puta madre. Los toros locos están ganando. Otra vez, mi gente. Hermano, que yo voy a jugar. Porque yo estoy facilito. Muchas veces. Rosy, le puse a mami. Rosy, le puse a mami. 5, rápido, rápido. 5. Mami, yo tengo. Imagina que vamos a escuchar. Ay,